Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. De acuerdo al artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en la entidad, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte y los señalados en esta Constitución y las leyes que de ella emanen, así como de las garantías para su protección, cuya vigencia no podrán suspenderse ni restringirse sino en los casos y mediante los procedimientos que los respectivos ordenamientos determinen. En este sentido, este Congreso está facultado para legislar en favor de los derechos humanos de las personas de la tercera edad, mismas que de acuerdo a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, son aquellas que cuenten con 60 años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio del Estado. El envejecimiento mundial de la población es un fenómeno que afecta cada vez a más países. La Organización de las Naciones Unidas tiene el registro que en el mundo alrededor de 700 millones de personas son mayores de 60 años, lo que representa poco más del 20% de la población mundial. En la actualidad, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en México existen 10.055.379 personas de 60 años o más, de las cuales solo el 74% sabe leer y escribir, mientras que el 34.1% es económicamente activa y el 49.6% de las personas adultas mayores trabajan por cuenta propia. El sector poblacional de las personas adultas ha venido en aumento en los últimos años y con ello los problemas sociales para atender las necesidades de este sector. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Salud Pública, el sector social de las personas adultas mayores es uno de los sectores poblacionales que enfrentan mayores retos sociodemográficos en México, tales como reto sanitario, vulnerabilidad social y problemas de cobertura. En el 2006, a fin de darle certeza jurídica a las demandas sociales de este sector poblacional en Zacatecas, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Zacatecas, la cual tiene por objeto reconocer, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, a efecto de elevar su calidad de vida y promover su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural de la entidad, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento. Con este ordenamiento se amplió el marco jurídico en la entidad que busca proteger y garantizar los derechos humanos de este sector poblacional. Sin embargo, aún persisten prácticas discriminatorias y violatorias de las garantías de las personas adultas mayores. Por ello es necesario ampliar algunas facultades para fortalecer la normatividad en pro de estos derechos. Ahora bien, de acuerdo al artículo 501 del Código Civil del Estado de Zacatecas, el testamento es un acto jurídico solemne unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes, declara o cumple deberes para después de su muerte. El testamento es un acto formal en el cual se plasma la última voluntad del testador y por el que deja en orden la transmisión de su patrimonio a fin de evitar problemas futuros entre los herederos. La figura del testamento es un instrumento legal en donde se expresa la voluntad del testador para que una o varias personas determinadas adquieran el derecho de su propiedad después de su fallecimiento. En resumidas palabras, podrá realizar testamento toda persona que no esté declarada como incapaz, pero dicha declaración tendrá que hacerse por ley solo en el momento en que ésta pretenda realizar su testamento. Es decir, que libre y razonadamente pueda decidir a quién o quiénes designa como beneficiario de su patrimonio. En el Código Civil del Estado de Zacatecas se reconocen dos formas de transmisión por testamento, a título universal y a título particular. La transmisión
es a título universal cuando se refiere a la transferencia del patrimonio como conjunto de bienes, derechos y obligaciones apreciables en dinero o a una parte proporcional del mismo. Esta transmisión solo se reconoce como el presente código en los casos de herencia testamentaria o legítima. La transmisión es a título particular cuando recae sobre bienes o derechos determinados y pueden realizarse por el contrato, el testamento en la institución del legado, el acto jurídico unilateral, la accesión, la adjudicación, la prescripción positiva y la ley. Asimismo, en el Código Civil, en su capítulo 3, denominado de la capacidad para heredar, en su artículo 520, se muestra un listado de razones por las que queda incapacitado de adquirir por testamento o por intestado una persona. Por tal motivo, la presente iniciativa de decreto propone reformar el Código Civil del Estado de Zacatecas en materia de capacidad para heredar. Se adiciona una fracción 12ª del artículo 520 del Código Civil del Estado de Zacatecas, a fin de estipular que queda incapacitado para adquirir por testamento o por intestado el que haya cometido conductas de discriminación, abandono, abuso, explotación y o cualquier otra clase de violencia contra el autor de la herencia que sea considerado como persona adulta mayor. El Estado tiene la obligación jurídica de cerciorarse de que sus propias leyes y políticas no discriminen contra las personas por su edad, salud, orientación sexual y su identidad de género, y también de que su marco jurídico ofrezca una protección adecuada para que todas las personas gocen por igual sus derechos humanos. Esa obligación trasciende la cultura, la tradición y la religión. En ese sentido, la presente cumple con la obligación de velar y garantizar que se protejan los derechos humanos de las personas adultas mayores, para que puedan ejercerlos en todo momento, incluso si se encuentran en situación de desamparo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia. Continuando con el orden de